Hace unos días atrás recibí una pregunta de alguien que se me acerca y me dice: ¿por qué Dios creó la maldad? ¿Por qué, si Dios, sabiendo las consecuencias que traería crear la maldad, por qué la creó? A lo cual me vi obligado a responderle y enseñarle que Dios no había creado la maldad, que el origen de la maldad no proviene de las manos de Dios. Y hoy en este video quiero enseñarte que la maldad no proviene de la mano de Dios, sino que la maldad ha sido desarrollada a medida que la humanidad comenzó a multiplicarse aquí en la tierra. Quédate en este video y estaremos viendo ese punto que la palabra de Dios nos enseña. Son muchas las personas que por falta de entendimiento han hecho esta pregunta, incluso creen esto, que Dios creó la maldad. Pero cuando estudiamos la palabra de Dios nos damos cuenta que Dios no tiene que ver ni siquiera nada con la maldad, que Dios no creó la maldad. En Génesis capítulo 1 vemos todo lo creado por Dios: cielo, tierra, estrella, sol, luna. En Génesis capítulo 2 vemos a Dios creándonos a nosotros en el versículo 7. Pero la palabra de Dios no enseña en ningún momento y en ningún lado enseña que la maldad fue creada por Dios. Cuando nosotros leemos Deuteronomio capítulo 32, versículo 4 y versículo 5, estos textos bíblicos de este capítulo nos enseñan que Dios no tiene que ver nada con la maldad. Muchas personas creen que Dios creó la maldad y que Dios fue quien inventó esto, pero no es así. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 32, versículo 4 y versículo 5. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, y ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya. Dice el versículo 5, la corrupción no es suya. La maldad no fue creada por Dios. Incluso el dato importante de este mensaje es saber que la maldad no fue creada. No, hermanos, la maldad fue desarrollada. La maldad no pertenece a la creación de Dios. La maldad no es ninguna creación, sino un desarrollo. ¿Cuándo se encontró maldad por primera vez? Se encontró maldad en el corazón de Satanás cuando estaba en el cielo. Dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 28, versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que en ti se encontró maldad. Pero es importante saber, para poder entender que la maldad no fue creada, ¿qué tipo de maldad se encontró en Satanás ese día que Dios visitó su corazón? Se encontró envidia, porque Satanás quería ser semejante a Dios. Incluso dice la palabra que él dijo: subiré y seré semejante al Altísimo. Lo que había en él era envidia. Notemos que no había homicidio en él. Notemos que no había violencia en él. Notemos que no había abuso en él. Notemos que no había codicia en él, sino que lo que había en él era envidia. Lo mismo que había en Caín cuando mató a Abel, envidia, por cuanto Dios había mirado a Abel con ojos agradables y había mirado su ofrenda y la había aceptado. Es interesante saber, hermano, que muchas personas creen y piensan que Dios creó la maldad, cuando realmente quienes desarrollamos la maldad fuimos nosotros. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, les nacieron Caín y Abel, sus dos primeros hijos. Dice la palabra de Dios que Caín mata a Abel. Es decir, que lo que comenzó como una envidia en Caín terminó en una muerte. Ahí podemos notar que la envidia conllevó a que Abel fuera muerto por Caín. Es decir, que la maldad que había en Caín fue desarrollándose hasta conllevarlo a matar a su hermano Abel. La maldad no fue creada, la maldad es un desarrollo, hermanos y amigos. Lo que comenzó como una envidia en Caín terminó dándole muerte a Abel. Luego que la maldad fue encontrada en el corazón de Satanás y que Satanás fue destituido del cielo, fue destronado de allá arriba, Satanás estuvo aquí en la tierra. La palabra de Dios eso es lo que enseña. Engañó a Adán y a Eva por medio de la serpiente, y luego que comenzaron a desarrollarse los hombres, comenzó a multiplicarse la maldad en la tierra. De hecho, en Génesis capítulo 6 enseña la palabra de Dios que vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Está hablando de cantidad, y cuando hablamos de cantidad hablamos de desarrollo. Es decir, que antes de Dios ver que era mucha, también Dios vio que era poca. Dios vio que era poca cuando Caín mató a Abel.
Pero ya cuando en Génesis capítulo 6 comenzaron a multiplicarse la humanidad, era mucha la tierra, era mucha la maldad en la tierra. Es decir, hermano, que la maldad es un desarrollo, no una creación. Cuando el enemigo engañó por medio de la serpiente al hombre, que el hombre desobedeció a Dios, entonces es que podemos ver que la maldad comenzó a desarrollarse. Dios no tiene que ver con la maldad. Dios no creó la maldad. Los homicidios que usted ve hoy en día no son inspiración de Dios. La infidelidad que usted hoy en día ve no son inspiración de Dios. La homosexualidad que hoy en día usted ve no proviene de Dios, porque Dios no creó nada de eso. Incluso la palabra de Dios enseña que Dios no creó a su imagen ni a su semejanza. Santidad creó Dios en nosotros, la cual perdimos cuando desobedecimos al Señor. Punto que debemos identificar de este estudio que hemos hecho: que la maldad no fue creada por Dios, que la maldad fue desarrollada. Incluso Jesucristo explica en Mateo capítulo 24, versículo 12, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Jesús explica todo y dice multiplicado la maldad. Es decir, que cuando hablamos de multiplicar, hablamos de desarrollo. La maldad no es una creación, la maldad es un desarrollo. Es que hay cosas que Dios no las creó, sino que nosotros las desarrollamos. Como por ejemplo, Dios nos creó el morir soñando, pero nosotros, juntando la leche que produce la vaca y el agrio que produce la mata de naranja, hemos desarrollado un morir soñando. Así pasó con la maldad. La maldad no fue creada por Dios, pero nosotros la desarrollamos. Que Dios te bendiga y que la paz de Dios esté contigo.